Amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un gran favor para mí. La carta llegó un miércoles, la primera semana de septiembre. Tenía 38 años y vivía prácticamente en mi camioneta, con más sacos de alimento que muebles. Era un sobrecertificado, enviado desde Santa Fe, de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Pensé que era un error hasta que vi el nombre. Elena Davis, mi abuela. No la veía desde que yo tendría unos 10 años. De antes de que mi padre hiciera su maleta y saliera por la puerta principal como si solo fuera a comprar leche. Ella era su madre. Cuando él se fue, el vínculo se rompió. Mi madre no tenía una sola palabra amable para nadie que se apellidara Davis. Después de eso, lo único que recordaba de Elena era su té de menta, tan fuerte que te hacía llorar los ojos, y la forma en que apoyaba la mano sobre tu hombro, firme, como sellando una promesa, y decía: «Sigue adelante». Abrí la carta ahí mismo, en el estacionamiento del correo. Era corta y directa. Yo era el único heredero del último pedazo de su tierra, la casa, el granero y una franja angosta de pastizal que, de algún modo, nunca había sido embargada, perdida por impuestos ni asfaltada. Nota rápida antes de seguir. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. Gracias, y continuamos. Cargué la camilla, algunas herramientas, una caja de chili enlatado y a polvo en la parte trasera de mi camioneta modelo 2004 y me dirigí al sur. Polvo es un cruce de pastor alemán que crié desde cachorro. Lo encontré abandonado al costado de la autopista, con los ojos cerrados y las costillas marcadas. Entonces cabía en el bolsillo de mi chaqueta. Ahora podía tumbar a un hombre sin siquiera reducir el paso. Entrené unidades caninas del ejército durante 5 años, y Polvo era de esos perros que escuchan al viento como si tuviera órdenes que dar. Llegamos al lugar justo cuando el sol golpeaba los postes de la cerca de lado. La puerta mosquitera se abrió de golpe, como si le debiera dinero a alguien. La pintura se desprendía en tiras anchas. El aire olía a madera seca, a salvia y a recuerdos. Polvo saltó al suelo y recorrió el patio en círculos, con la nariz baja y las orejas erguidas. Se plantó cerca del granero y se quedó mirando, con la cabeza ladeada, sin moverse. Recorrí la casa despacio. El olor de Elena ya no estaba, pero la estructura seguía siendo suya. Una lata de botones en el estante, una Biblia astillada sobre la mesa y en el mueble del pasillo, un sobrecolor crema con mi nombre escrito con la misma letra apretada que recordaba de sus frascos de mermelada. Samuel. No me senté para abrirlo. Metí el pulgar bajo la solapa y saqué la nota. 3 palabras: encuentra lo que se llevaron. Sin firma, sin explicación. La leí 2 veces. No sabía si estaba enojado o inquieto. El duelo no cayó como yo pensaba. Se sentía más bien como si me hubieran dado un cerillo y me hubieran dicho que buscara la mecha. Caminé el perímetro, revisé el pozo y los candados. El granero parecía sólido, solo viejo. El viento se levantó cuando el sol empezó a caer y Polvo siguió en su puesto, con una pata adelantada, las orejas girando, los ojos fijos en algo que yo no podía ver. Dentro, me dejé caer en el sofá con una chaqueta doblada bajo la cabeza. Polvo iba y venía hacia la puerta trasera, con la nariz pegada a la rendija y la cola baja. Tranquilo, le dije. No lo estuvo. A la mañana siguiente fui al pueblo temprano. Compré café, huevos y un par de mapas topográficos viejos de una caja de donaciones junto al comedor. En el periódico local había un artículo sobre derechos de agua y un ranchero llamado Damián Bailey que, al parecer, estaba comprando todo menos el cielo. La autora era alguien llamada Irene Walker. Doblé el artículo y lo guardé en la chaqueta. Esa tarde llamé al refugio del condado y ofrecí el granero como espacio extra para jaulas. Dijeron que era muy amable de mi parte. Yo no me sentía amable. Sentía que alguien me observaba respirar. Esa noche, Polvo se acostó con la nariz plana contra la puerta, las orejas tensas y temblando. Soltó un gemido bajo, suave, como una advertencia. Nunca lo había hecho antes. Por la mañana,
el frío había cedido y el granero olía a heno viejo y hierro. Al amanecer volví con Polvo. Empujó con el hocico una alfombra de goma deformada cerca de los contenedores de alimento y apareció una tapa empotrada. Me senté en el umbral del granero, Polvo apoyándose contra mi costado, como si intentara mantenerme quieto. Debajo de nosotros, la escotilla abierta bostezaba, con una escalera resbalosa por años de mugre y sin pasamanos. Ella estaba ahí abajo, apenas iluminada por la luz de la mañana que se colaba entre las rendijas del granero. Ahora podía verla, acurrucada contra la pared, con una mano apoyada como si le doliera moverse. «Voy a bajar», dije. «No intentes nada estúpido». No se inmutó. Solo asintió débilmente, como si fuera toda la fuerza que le quedaba. Bajé, toqué el fondo y ese olor me golpeó, roca húmeda, sudor y algo metálico debajo de todo. «Polvo me trajo», dijo ella, con la voz áspera. No tenía a dónde ir. Tenía los labios agrietados y la piel marcada de tierra y sangre seca. Parecía alguien que había corrido demasiado y se había detenido demasiado tarde. No hice preguntas. La levanté, ligera como una viga de cerca, y la llevé a la casa. Estaba demasiado ida como para protestar, con la cabeza apoyada en mi hombro, como tratando de no perder el conocimiento. Polvo nos siguió de cerca, con las orejas alertas y la cola baja. Dentro, cerré la puerta de una patada y la senté en una silla de la cocina. Parpadeó despacio mirando los gabinetes, como si hablaran un idioma que no escuchaba desde hacía tiempo. Calenté una lata de chili, le serví un vaso de agua y puse ambas cosas frente a ella con una cuchara y un trapo limpio. «¿Tienes nombre?», pregunté. Asintió con dificultad. «Irene. Irene Walker». El nombre encajó de golpe. «¿Tú escribiste el artículo sobre derechos de agua la semana pasada?». Tragó despacio y sonrió débilmente. «Esa soy yo». Fui al cajón junto a la despensa, saqué una de las camisas de franela viejas de Elena y unos jeans y los levanté. «No sé si te queden, pero están limpios. Servirán». Los tomó con manos temblorosas. «Gracias». Se aseó rápido. Más rápido de lo que esperaba para alguien que parecía medio muerta una hora antes. Cuando volvió a la cocina, la ropa se le pegaba al cuerpo como si hubiera sido hecha para ella 10 años atrás. Se sentó más erguida, aún cansada, pero firme. «Mis tías son de acantilados rojos», dijo, revolviendo el chili despacio. «Me enseñaron por dónde corren todos los manantiales viejos. Mi madre me crió entre la meseta y las raíces del cañón. Ahora trabajo como freelance para el periódico. He estado siguiendo lo que hace Bailey». «¿Damián Bailey?», pregunté, aunque ya lo sabía. Asintió. «Está comprando tierras a lo loco. Secciones completas, derechos de agua muertos, tratos bajo la mesa. Y hace un mes escuché a uno de sus hombres soltar que hay una veta con litio bajo unos terrenos robados. Dijeron que iban a borrar todo el rastro en los papeles. Me apoyé en la encimera. Te vieron cerca del viejo molino, 2 crestas al sur de la ruta 49. Iba con la cámara. Debían estar vigilando. Uno dijo mi nombre antes de que siquiera me diera vuelta. Solté la bolsa del lente y corrí hacia el cauce seco. Su voz se mantenía calmada, concentrada, como si ya hubiera pasado el pánico y lo hubiera guardado para después. «Polvo me encontró antes que ellos», dijo. De la nada apareció cargando, gruñendo y mordiendo. Creo que mordió a uno. Los desvió hacia otro sendero mientras yo me metía por una grieta estrecha en las rocas. Llevaba a una cavidad escondida, profunda y hueca. Nos quedamos ahí 2 noches. Miré a Polvo. Estaba estirado sobre el piso, la cola golpeando una vez, la lengua afuera. «Ese perro me salvó la vida», dijo ella. Me dio calor, no se separó de mí. Al tercer día empezó a escarbar detrás de unas rocas, encontró un túnel. Lo seguimos despacio, paso a paso, y nos trajo justo debajo de tu granero. Esa escalera, por ahí salimos.
¿Me estás diciendo que mi perro olfateó un túnel sellado y te trajo al único lugar donde estarías a salvo? Asintió otra vez, sin dudar. No respondí. Solo me agaché y le rasqué el cuello a Polvo hasta que soltó un gruñido suave. Apoyó todo su peso contra mi pierna, orgulloso. Irene apagó su teléfono y lo dejó sobre la mesa. Sus dedos flotaron encima, como si pudiera explotar. Hay una aplicación de rastreo que se actualiza cada 12 horas. Creo que marcó justo antes de que Polvo nos sacara de las rocas. Agarré una lata vieja de alimento del porche, levanté la tapa y dejé caer el teléfono dentro. Deslicé todo bajo el zócalo del gabinete. Si tienen la señal, saben que estás aquí, dije. Ella no parpadeó. Lo imaginé. Fui al aparador, tomé el sobre que Elena me había dejado y lo puse frente a Irene. Observé cómo sus ojos recorrían la letra. Ella sabía, susurró. Su dedo tocó el borde del papel, como si quemara. Lo supo todo el tiempo. El estómago se me hundió, como cuando fallas un escalón. Estaba esperando a que alguien regresara. Irene dijo que no confiaba en la ley, ni en los tribunales. Pero confiaba en mí. No supe qué decir. Polvo soltó un ladrido ahogado en la puerta. Bajo, seco, de advertencia. Irene miró hacia el sonido y luego a mí. No van a detenerse. No, dije. No lo harán. Fui al closet y saqué una mochila que no tocaba desde el despliegue militar. Las correas seguían firmes, el equipo seco y listo. Empecé a revisar la linterna frontal y las baterías. Irene se puso de pie. Tenemos que volver ahí abajo. Sea lo que sea que buscan, no son solo rumores. Es real. Tu perro supo a dónde ir. Eso significa que hay más. Me colgué la mochila al hombro. Entonces lo seguimos. Polvo soltó un solo ladrido suave. Las orejas erguidas otra vez, como radar, como si hubiera estado esperando que nos moviéramos. No dijimos nada. Ni cuando Polvo se quedó rígido como varilla de acero. Ni cuando el rumor bajo de un motor de camioneta resonó débilmente por las grietas sobre nosotros. Levanté la mano y toqué la muñeca de Irene lo justo para mantenerla quieta. Se le cortó la respiración. Luego todo se desvaneció, el motor, las voces. Polvo no se movió durante un minuto completo. Solo cuando exhaló despacio y bajó la cabeza me moví yo. Nos alejamos de la escalera, con cuidado en cada paso, y luego giramos hacia el túnel. Ya habíamos preparado el equipo antes de bajar, 2 linternas frontales, baterías de repuesto, una cuerda de escalada, mi viejo cuaderno del ejército y una caja de bolsas herméticas grandes. Había dejado una nota en el refrigerador arriba, por si alguien encontraba el lugar antes de que esto terminara en huesos. Avanzamos en fila india, yo primero, Polvo justo detrás, Irene cerrando. La luz de mi linterna iluminaba el polvo como copos de nieve, flotando despacio, sin viento. Las paredes del túnel no eran de roca irregular. Estaban talladas, como si alguien las hubiera cortado a mano generaciones atrás. No se sentía como una mina. Se sentía más antiguo, más cuidadoso. El aire cambió a medida que avanzábamos. Se volvió más frío, húmedo, con un peso detrás, como si la tierra estuviera pensando en algo. Tras 2 curvas cerradas, el pasaje se ensanchó. Pude ponerme de pie. El techo se arqueaba sobre nosotros como un vientre. El agua goteaba a lo lejos, lenta y constante, como el tiempo contándose a sí mismo. Polvo se desvió a la izquierda, con la nariz pegada a la pared y las orejas temblando. Volvió sobre sus pasos, caminó de un lado a otro y se detuvo frente a un muro de piedras apiladas. Parecía un callejón sin salida, a menos que miraras muy de cerca. Acerqué la oreja. Nada. Irene se puso a mi lado y pasó la palma por las juntas. Se detuvo. Ahí, susurró. ¿Lo sientes? Está respirando. Tenía razón. La corriente más leve, apenas suficiente para erizarte los brazos. Nos pusimos a trabajar piedra por piedra, hombro con hombro.
El muro no tenía mortero, solo era viejo y seco. Nos turnamos, apuntalando siempre los lados para que no cediera. Tardamos casi 40 minutos, quizá más. Entonces cedió. Un hueco detrás de la última capa, y aire frío nos bañó como agua de arroyo. Pasé primero y luego ayudé a Irene. Polvo fue el último, arrastrándose como si ya lo hubiera hecho antes. El espacio más allá era amplio, más de lo que esperaba. Mi linterna iluminó una lona en la esquina y una caja cerca. Todo cubierto de polvo lo bastante espeso como para escribir tu nombre. Crucé el cuarto, me agaché y levanté la lona. Un cofre. Esquinas de acero, tablones de madera, seco pero intacto. El candado colgaba flojo, con el pasador a medio salir, como si se hubiera abierto una vez y nadie se hubiera molestado en cerrarlo de nuevo. No dudé. Abrí la tapa. Dentro había paquetes envueltos en tela aceitada, cada uno atado con cordel. Saqué el primero y lo desenrollé despacio. Murmuré para mí mismo. Escrituras, declaraciones juradas, estudios minerales dibujados a mano con un lápiz tan fino que parecían impresos. Irene se arrodilló a mi lado, metió la mano y sacó un mapa doblado. Lo extendió sobre la lona, rumbos, notas de elevación, tramas cruzadas y lápiz azul. Cada marca rotulada en mayúsculas limpias. Donald Davis. Otro paquete contenía fotografías en blanco y negro, con los bordes curvados. Mi abuelo, más joven de lo que jamás lo había visto en ninguna imagen, de pie junto a familias enteras, mujeres con faldas largas, hombres con sombreros anchos, niños descalzos con camisas sencillas, todos sonriendo con el rostro completo. En el reverso de una de las fotos se leía, Túnel Norte. Irene pasaba las fotos mientras yo leía. Cada documento era preciso, detallado. Uno describía un cuerpo de pegmatita, rico en espodumena, roca portadora de litio. Otro detallaba el flujo de agua subterránea desde un manantial de la meseta, anotando volumen estacional, fechas de congelamiento y profundidad. No había conjeturas. Él sabía. Y había registrado reclamaciones. Algunas rubricadas, otras selladas con fechas que se remontaban a más de 40 años atrás. Pero nada de eso había llegado jamás a los libros oficiales. No a los del juzgado. Aquí, dijo Irene. Sostuvo un paquete atado con cordel. Lo desaté y leí la primera línea. Elena, ya empezaron a hacer preguntas. Hombres en el pueblo, no son de aquí. No le digas a nadie del mapa. Guárdalo a la vieja usanza. Carta tras carta, cuidadosas y cifradas, escritas con la letra de mi abuelo. Sabía que venían. Sabía que esa tierra valía más que cualquier cosecha. Y confió en Elena para ocultar la verdad. La última página estaba fechada en el invierno de su desaparición. Después de eso, nada. Eso era lo que ella quiso decir, dije en voz baja. Encuentra lo que se llevaron. Elena había estado esperando a que alguien regresara. Alguien que supiera qué hacer cuando llegara el momento. Podría habérselo dejado a los abogados. No lo hizo. Saqué el marcador de mi chaqueta y rotulé cada bolsa hermética, escrituras, declaraciones, mapas, cartas. Irene tomó fotografías con su cámara. Sin flash. Trabajamos rápido. En silencio. Todo fue al interior de la mochila, bien apretado y por capas. Polvo estaba recostado junto a la pared, la cabeza sobre las patas, los ojos fijos en la entrada. Cerré la mochila y me puse de pie. Vámonos. Ordenamos el resto arriba. Polvo no se movió. Su cuerpo se tensó, las orejas al frente. Emitió un sonido bajo. No era gruñido ni gemido. Era advertencia. Seguimos su mirada hacia la abertura por donde habíamos entrado. Apagué la linterna. Irene hizo lo mismo. El silencio llenó el espacio. Entonces llegó, débil, a través de las grietas sobre la escalera del granero, grava crujiendo, un motor al ralentí. Voces cercanas. Polvo permaneció en silencio. Avanzó apenas,
músculos tensos, el hocico vibrando hacia el sonido. Retrocedimos, cada movimiento medido. Deslicé la mochila sobre un hombro, dejando la otra mano libre. Estaban encima de nosotros. Oí botas sobre madera. Alguien arrastró algo pesado cerca de la puerta del granero. Tal vez una caja. Tal vez equipo. Reconocí una de las voces. Como graba en una licuadora. Damián Bailey. Estaba allí. Le hice una seña a Irene. Nos desplazamos hacia la cámara amplia. El túnel detrás de nosotros se bifurcaba, un camino por donde habíamos venido y otro, más oscuro, sin luz, hacia la izquierda. Polvo giró sin esperar y se internó en la oscuridad. No discutí. Lo seguimos. El terreno descendió y luego se estrechó, y el aire se volvió tan delgado que cada respiración parecía contarse. Detrás, las voces de arriba se oían más claras, rebotando por las grietas de la piedra. No era una sola camioneta. Oí puertas cerrarse en secuencia y motores calientes apagándose. Conté 3 pares de pasos solo por el sonido. Entonces Polvo se detuvo en seco, las orejas hacia atrás, y me acerqué lo justo para ver por una hendidura en la roca, arriba, junto a la escalera. 3 camionetas en el patio, una negra, una roja y una Silverado blanca del condado, con la calavera trasera del lado del pasajero rota y la defensa trasera abollada. Había visto ese vehículo más de una vez, estacionado con el motor encendido detrás del muelle de carga del juzgado cuando llevaba algún animal rescatado al refugio. El chofer del juez Orin Vale, a menos que el condado tuviera 2 iguales por pura coincidencia. Un hombre llamó desde el granero, con una voz áspera y relajada, como grava rodando en una lata. Supe el nombre antes de que lo dijera. Samuel Davis, llamó. Estás pisando terreno inestable, hijo. Mejor entréganos cualquier material antes de que alguien salga lastimado. Damián Bailey. En 6 meses en este condado había comprado más tierra que la mayoría de las familias había poseído en 3 generaciones. Otra voz se metió. Más calmada, más baja. Samuel, soy Doug Perry. ¿Te acuerdas de mí? No. No hasta que añadió. Anduve con tu padre hace tiempo. Eso me sacudió lo justo para perder el equilibrio. Volví a recorrer el patio con la vista. 2 de los hombres llevaban pistoleras al hombro, las chaquetas abiertas a propósito. En los portaequipajes de las camionetas había rifles en fundas. No habían venido a hacer preguntas. Polvo avanzó hacia la abertura de la escalera, el lomo erizado. Cambió el peso, como desafiando a que apareciera una bota. Metí un dedo bajo su collar y negué una sola vez. Se contuvo, apenas. Lo están llamando asunto del condado, susurró Irene, con los labios cerca de mi oído. No parecía asustada. Parecía concentrada. Formó una palabra sin voz, federal. Asentí. Con Vale metido en esto, no teníamos ninguna posibilidad de juego limpio. Deslicé la tapa lo suficiente para encontrar sus miradas. La luz del día me cruzó el rostro. Bailey estaba cerca de la puerta del granero, manos sueltas, sonrisa fija como atornillada. Doug Perry se apoyaba en la Silverado blanca, brazos cruzados, observándolo todo. No tienen orden judicial, dije. Y tengo a mi abogado en camino. Era mentira, y Bailey lo supo. Su sonrisa se ensanchó sin tocarle los ojos. Esperaremos, dijo. Tómate tu tiempo. No estaba esperando. Quería que saliéramos corriendo y cometiéramos un error. Cerré la tapa y retrocedí. Irene ya se movía, silenciosa y rápida, hacia el túnel detrás de nosotros. Tomamos la primera desviación a la izquierda del camino principal. Mala decisión. El piso cedió. No fue un derrumbe completo, pero sí lo suficiente para ahogar el aire. El polvo se levantó, espeso y seco. El haz de la linterna murió dentro de él, tragado por completo. El pecho se me cerró y la garganta me ardió como si hubiera tragado yeso. Aire muerto. El pánico me trepó frío y veloz, como una mano cerrándose sobre las costillas.
Me obligué a frenar, conté respiraciones, busqué la manga de Irene. Estaba ahí. Polvo estornudó una vez, seco, y giró con fuerza, metiendo el hocico en una rendija estrecha que yo no había visto. Por ahí se colaba aire, fresco y limpio. Aquí, dijo Irene. Se mantuvo calmada, y eso ayudó más que cualquier palabra. Me quité la mochila y la empujé primero. Luego me tiré al suelo y me deslicé. A la mitad, la rendija se estrechó. El hombro derecho quedó atrapado entre dos costillas de piedra. El dolor estalló, caliente, como un clavo hincándose. Estoy atorado, dije, odiando lo tensa que sonó mi voz. Estás atorado, repitió Irene, firme. Retrocede un poco. Planta los pies. Vamos en 3. Suelta el aire. Exhalé despacio, me aflojé cuando tiró y salí como un corcho. Rodé de lado, jadeando, pero moviéndome. Polvo pasó al final, la cola hecha un borrón apenas salió. No nos detuvimos. El pasaje descendía y nos escupió en un cauce bajo detrás de un enebro. El sol me golpeó los ojos tras la oscuridad. Me arrastré los últimos metros y me pegué al suelo. Entre las ramas vi una de las camionetas rodear despacio la parte trasera de la casa y detenerse cerca del corral. Se abrió una puerta. Alguien rió, corto y cruel. Están peinando la zona, dijo Irene. Creen que seguimos bajo tierra. No por mucho, respondí. Me colgué la mochila y revisé las correas. Todo seguía ahí. Eso importaba. Avanzamos, agachados, rumbo a la repisa de basalto sobre el molino. El terreno era un desastre de roca y matorral, difícil de rastrear si sabías cómo caminarlo. Polvo iba adelante, el hocico alto, probando el viento como un veterano. Cuando él se detenía, nos deteníamos. Cuando giraba a la derecha, lo seguíamos. Cruzamos un arroyo seco y trepamos. Los pulmones me ardían, pero el dolor del hombro me mantenía honesto. A mitad de la subida miré atrás una vez. La casa yacía silenciosa en la hondonada. Las camionetas, esparcidas como garrapatas. Hombres moviéndose con propósito, abriendo puertas, pateando tablas, gritándose. Bailey estaba junto al granero, manos en la cintura, la cabeza ladeada, como escuchando algo testarudo. Fue la última vez que miré ese lugar y sentí que aún me pertenecía. En la repisa, Irene tocó mi brazo y señaló. Un sendero apenas visible cortaba hacia el molino y luego desaparecía en la roca. Sonrió una vez, rápida y feroz. Por aquí, dijo. No nos seguirán. Polvo salió disparado, confiado, la cola nivelada. Lo seguí, dejando atrás la casa, el granero y la versión de mi vida que creí que estaba heredando. El camino se puso cruel después de la cresta. Roca suelta y raíces viejas hacían miserable cada paso, pero Irene no aflojaba. Se movía como si hubiera nacido entre zigzags y cauces secos. Siempre 2 pasos adelante. Un dedo cortando el aire, como si leyera la dirección en el viento. Polvo se mantenía cerca, avanzando para explorar y regresando. Cada pocos minutos se detenía y miraba atrás, atento. No pregunté qué oía. Podía imaginarlo. Llegamos al primer manantial antes del mediodía, un hilo superficial bajo raíces de álamos, apenas suficiente para llenar las cantimploras. Irene se agachó, juntando agua en las manos. No habló hasta que limpiamos el lodo de las botas y seguimos. Podemos hacer 3 más como este, dijo, señalando con la barbilla. Cada uno está a 20 o 30 minutos si no encontramos un cauce cortado. Asentí. Ya has hecho esto antes. No exactamente así, respondió, pero parecido. Avanzamos de arbolado en arbolado, bajos y rápidos, sin dejar rastro. Polvo marcaba cada parada con el hocico al viento y un leve movimiento de cola. Esa era la señal, seguro, por ahora. Ya entrada la tarde los oí. Aullidos finos, llevados por el calor y el polvo. Sabuesos. Al menos 2, quizá más. Sonaban lejos,
Pero eso no significaba mucho allí. Miré a Irene. Ella también los oyó. Polvo se quedó inmóvil medio segundo y luego se lanzó a un canal lateral embarrado como si hubiera nacido sabiendo el truco. Rodó con fuerza, cubriéndose entero de lodo. Salió convertido en una sombra de sí mismo, la cola aún moviéndose, los ojos afilados. Perro listo. Seguimos su ejemplo, enmascarando el rastro como pudimos. Arrastré tierra mojada sobre nuestras huellas y luego desordené ramas hacia atrás. El hombro me ardía como fuego cada vez que lo levantaba, pero no me quejé. No había tiempo. El estanque de castores fue el siguiente, hasta la rodilla y tan frío que te entumecía los huesos. Avanzamos despacio, apenas bajo la superficie, cuidando de no levantar burbujas que nos delataran. Sujeté a Polvo por la piel del cuello con una mano y el codo de Irene con la otra. El fondo era blando, lleno de palos viejos, pero lo cruzamos. Dientes castañeteando, piernas medio muertas. Al salir, nos arrastré hasta la grava seca y nos dejamos caer. Ningún movimiento detrás. Los perros no se habían ido, solo estaban retrasados, confundidos. Marqué el ritmo por costumbre, 6 minutos de marcha, 2 de descanso. Viejo compás de unidades caninas. Cuando la arena dio paso a piedra sólida, tuve que quitarnos las botas y cargarlas. Descalzos dejaríamos menos rastro cuando el sol cayera y el viento se levantara. Polvo se detuvo junto a un enebro retorcido y alzó el viento. Irene me tocó el brazo y señaló. Un saliente de basalto en forma de repisa nos daba justo la cobertura necesaria para meternos debajo y respirar. Nos acomodamos con lo último de la carne seca y una cantimplora compartida de agua del arroyo. ¿Alguna vez dormiste así? Pregunté. He dormido peor, dijo. En una tienda en medio de una tormenta, con mi tía roncándome en el oído. Solté una media risa. Suena justo. Se acomodó y se cerró la chaqueta. Tendremos que movernos con la primera luz. Hay un comedor en la ruta 64. 5 bancos en la barra y la mejor tarta de cereza del estado. Te creo. Inclinó la cabeza hacia atrás y señaló el cielo. ¿Ves ese grupo? Mi abuelo me enseñó a leer la hora con eso. Si se alinea con la cresta, nos quedan unas 5 horas hasta el amanecer. No le pregunté cómo sabía todo eso. Asentí, cerré los ojos y traté de olvidar el sonido de las botas sobre la madera del granero. Pero la nota de Elena seguía parpadeando detrás de mis párpados. Encuentra lo que se llevaron. Cada palabra más pesada que la anterior. Con la primera luz nos movimos. Silenciosos, rápidos y constantes. Las piernas se sentían de madera. Cada piedra clavándose como un clavo, pero el camino estaba cerca. Lo sentía en las costillas. Llegamos al comedor poco después de las 7. Un edificio bajo, con pintura gastada y un estacionamiento de grava. Até a Polvo a la baranda y entré. Olía a grasa de tocino y café viejo. Una mesera de cabello blanco me sirvió una taza antes de que me sentara. «Te ves agotado, cariño», dijo. «¿Huevos o solo tarta?» «Tarta», respondí. 2 rebanadas y una taza para ella también. Encontré el teléfono público junto a la puerta del baño, metí 2 monedas y marqué el número que llevaba 5 años guardando en la cartera. Un amigo del refugio me había dicho que si alguna vez me metía en algo pesado, de verdad pesado, pidiera un nombre, agente especial Travis Nelson. Contestó al segundo timbrazo. Nelson. No perderé tiempo. Mi nombre es Samuel Davis. Tengo documentos sellados, mapas y declaraciones de título vinculados a fraude inmobiliario y reclamaciones minerales que involucran a Bailey y al juez Vale. Necesito a alguien en quien pueda confiar. No dudó. ¿Dónde estás? En un comedor de la ruta 64, justo al este del marcador 112. Estate en el marcador 118 en 2 horas, dijo. Habrá un agente esperándote. No llegues tarde. Colgó. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin promesas. Irene terminó su tarta en silencio.
Polvo se lamía las patas bajo la mesa como si fuera un martes cualquiera. No podía quedarme quieto. Salimos al borde del estacionamiento y sacamos el pulgar. Tuvimos suerte. Un camión de alimentos se detuvo. Caja abierta, medio llena de sacos de grano. La conductora era una mujer pelirroja, con overol y botas más viejas que yo. ¿Necesitan aventón?, preguntó. Al marcador 118, dije. Asintió. Suban. No voy a preguntar. Ayudé a Irene a subir, luego alcé a Polvo. El camión traqueteó por la carretera y no nos pidió nada más. Eso fue un regalo. A mitad del camino le pasó una manta a Irene y me miró por el retrovisor. Ese perro tiene ojos buenos, dijo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Llegamos con 5 minutos de sobra. Un SUV gris se detuvo despacio en el acotamiento, las llantas crujiendo limpias sobre la grava. El conductor bajó. Un hombre alto, quizá de finales de los 30, sin uniforme ni placa visible, solo una matrícula exenta y una voz que no admitía discusión. Suban, dijo. Abrió la puerta trasera sin mirarnos a la cara. Ayudé a Irene. Polvo saltó y se acomodó entre los asientos, el hocico apoyado en la consola como si lo hubiera hecho 100 veces. El conductor esperó a que se cerraran las puertas. Subalguacil federal Efraín Cole, dijo. A partir de aquí, nos encargamos nosotros. Polvo cerró los ojos antes de que alcanzáramos las 40. Ni se inmutó cuando dejamos la grava y tomamos asfalto. El SUV no redujo la marcha hasta que la reja se cerró detrás de nosotros. Concreto, cámaras y un silencio que se sentía ganado. El subalguacil Efraín Cole estacionó bajo una luz que zumbaba como si tuviera dolor de cabeza. Apagó el motor y asintió una vez, de ese modo que te dice que oficialmente estás en otro lugar. El agente especial Travis Nelson nos recibió en la puerta. Era más alto que yo, delgado, con la postura de alguien que no desperdicia movimiento. Dijo quizá una docena de palabras en la primera media hora, casi todas sobre custodia de evidencias y la importancia de no abrir nada que ya estuviera sellado. Los alguaciles federales se encargaron de la seguridad y el traslado. Travis llevó el caso con limpieza y precisión. Colocamos la mochila sobre una mesa de acero. Efraín se puso guantes sin comentario y empezó el inventario como si ajustara un reloj. Cada bolsa se registró, se fotografió y se volvió a registrar. Fechas escritas con letra, horas escritas con letra, coordenadas GPS escritas con letra. 3 juegos de fotos desde 3 ángulos. Tenía una forma tranquila de hacerlo meticuloso, como si le importara que nada se escapara. Entregué la nota de Elena al final. Travis la leyó una vez, despacio, y la deslizó en una funda. No comentó nada, y eso se sintió respetuoso. La oficina del juez Vale intentó comunicarse contigo 2 veces, dijo Travis, revisando su teléfono. Lo volteó boca abajo. Estoy involucrando a la Fiscalía Federal y presentando todo bajo reserva en la Corte Federal. No nos miró al decirlo. No hacía falta. Fraude inmobiliario interestatal y derechos minerales nos dan jurisdicción federal, añadió. El ángulo de corrupción suma más cargos. Irene soltó el aire que había estado conteniendo. Polvo se sentó junto a mi rodilla, tranquilo, como si estuviera en otra sala de entrenamiento. Travis hizo una llamada y pidió que trajeran a Resford Ames. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió y entró un anciano con un tubo de cartón bajo el brazo y lentes de media luna deslizándose por la nariz. Se movía con cuidado, pero tenía los ojos afilados. He guardado copias desde principios de los 80, dijo, como si llevara años esperando que alguien se lo pidiera. Hay quien colecciona estampillas. Yo colecciono mapas. Desenrolló un levantamiento antiguo sobre la mesa. Los rumbos coincidían con las anotaciones de Donald con una precisión que me revolvió el estómago. Un recodo del arroyo que no aparecía en los planos nuevos se curvaba exactamente donde Donald lo había dibujado. Movieron las líneas de sección en los registros, dijo Resford, tocando el papel con un bolígrafo.
No en el terreno. Pasa cuando los hombres creen que el papel importa más que la tierra. Travis asintió una vez. Irene se inclinó, siguiendo las líneas con el dedo. Sentí algo acomodarse en el pecho, algo que había estado suelto toda mi vida. Resford entornó los ojos al ver una de las fotos del cofre. «Conocí a tu padre», dijo, mirándome. Él y Doug Perry trabajaron como guías un invierno, en 2004. Cazadores de ciudad grande que no distinguían la nieve de la sal. ¿Mi padre fue guía?, pregunté. Lo fue, dijo Resford. Tenía buen ojo para el clima. Una vez salvó a mi sobrino de una riada repentina. Lo arrastró por el cuello hasta la orilla y no lo soltó. No respondí de inmediato. Observé cómo las orejas de Dusty se movían ante un sonido en el pasillo. ¿Cómo murió?, pregunté al final. Resford se quitó los lentes y los dobló despacio. La camioneta cayó al San Marcos en el año 9, después de una nevada negra. Estaba solo. Los investigadores dictaminaron que fue un accidente. Asentí. Ese hueco que cargan los hijos cuando sus padres les enseñan la lección equivocada al irse se sentó pesado y familiar. La voz de Doug en el granero volvió a mi cabeza, diciendo el nombre de mi padre como si para él significara algo. Iris se apartó para hacer una llamada. Habló en voz baja y rápida en una esquina, luego regresó con un asentimiento tenso. Mi tía dice que el consejo está oyendo rumores. Bailey está presionando por nuevos permisos sobre Agua Vieja. Saben que huele mal. Bien, dijo Travis. Queremos que hablen. Firmamos más formularios. Ephraim selló el cofre otra vez con cinta de evidencia y su rúbrica atravesándola, como si cerrara una puerta importante. Travis nos dijo que nos quedaríamos un tiempo usando nombres que no eran los nuestros. Pidan algo caliente, dijo, entregándome una tarjeta. Los dos parecen recién salidos de un pozo. El motel no tenía nada especial. Lo bastante limpio. Lo bastante silencioso. Saqué la nota de Geater del bolsillo y la puse sobre la mesita como si perteneciera ahí. Dusty dio una vuelta por el cuarto, revisó el baño y luego se acostó con una pata apoyada contra la puerta. Roncaba como un motor pequeño. Me senté en el borde de la cama y miré la letra hasta que se me nubló la vista. Iris se duchó y salió envuelta en una toalla, el cabello húmedo y suelto. No dijo nada. Se sentó a mi lado y apoyó el hombro contra el mío. Nos quedamos así un buen rato, respirando al mismo ritmo, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Dormir costó, pero llegó. Cuando desperté, el cuarto estaba gris por la luz temprana y Dusty ya estaba alerta, orejas erguidas, cuerpo inmóvil. Travis llamó una vez y entró con café y un expediente doblado. No perdió tiempo. Esta semana movimos todo a Corte Federal, dijo. Vale intentará detenernos. No lo logrará. Explicó el plan con palabras simples. Traslado a jurisdicción federal, presentaciones selladas, un gran jurado calentando motores si la evidencia se sostenía. Los mapas de Resford anclarían el título. El affidavit de Donald probaría intención y reclamo previo. La nota de Geater establecería conocimiento y continuidad. Hiciste lo correcto, dijo Travis, mirándome de verdad. La mayoría no lo hace. No supe qué responder, así que asentí. Iris hizo dos preguntas precisas sobre tiempos y prensa. Travis respondió ambas sin rodeos. Cuando se fue, me até las botas y saqué a Dusty. La mañana olía a asfalto calentándose y a café que venía de algún lugar del pasillo. Caminé con él por el estacionamiento, dejándolo olfatear, dejando que mis piernas recordaran lo que era estar firme. Volví, cerré la mochila, aunque estaba vacía. Costumbre. Iris me miró y sonrió. Pequeña, pero real. ¿Qué sigue?, preguntó. Me colgué la mochila al hombro y fui hacia la puerta. Ahora nos mantenemos fuera del radar y hacemos exactamente lo que diga Travis. Dusty se estiró y trotó hasta la puerta como si estuviera fichando entrada. Cuando regresamos del desayuno del motel,
pan tostado quemado, huevos duros como grava y café que sabía a cartón. Travis ya tenía noticias. No se anduvo con rodeos. Bailey presentó una demanda civil a las 8:02 de esta mañana, dijo, poniendo el registro sobre la mesa. Afirma que el material fue robado de su propiedad. Quiere una orden inmediata de decomiso. Leí la primera línea. Demandante, Damon Bailey. Demandado, Sa Davis. ¿Dice que robé de su propiedad? Pregunté, casi riendo. Travis no sonrió. Vale firmó una orden temporal a las 8:19. Lenguaje estándar. Ejecución inmediata. Sentí el estómago arder como si me hubiera tragado clavos. Dijiste que esto ya era federal. ¿Lo es? Respondió. A las 8:43 presenté una moción para remover el asunto bajo jurisdicción federal y la vinculé a la investigación por fraude. Eso suspende la orden hasta que un juez federal revise competencia. Vaya, murmuré. Así de rápido. Está golpeando, dijo Travis. Significa que dimos con algo real. Iris se inclinó sobre el documento, la mandíbula tensa. No están perdiendo tiempo. Nadie habló por un minuto. Dusty se movió bajo la mesa y suspiró bajo. Entonces llegó la llamada. El teléfono de Travis se encendió. Contestó, escuchó unos 10 segundos y se lo pasó a Ephraim. El rostro del agente no se movió mientras escuchaba, pero ya estaba agarrando su chaqueta cuando la línea murió. La oficina del registro del condado está en llamas, dijo Ephraim. Un empleado vio a un tipo con gorra ranchera tirar algo en un contenedor cerca de la bóveda de microfilmes. Llegamos rápido. Más rápido que los bomberos locales. El humo salía por el lado oeste del edificio, enrollándose como niebla sucia. El techo aún no ardía, pero el incendio avanzaba bajo y ancho. No fue un accidente. Dusty saltó antes de que pudiera ponerle la correa. Tiró con fuerza hacia atrás del edificio, la nariz trabajando como si siguiera un hilo entre el humo. Detrás del contenedor del callejón se detuvo en seco, ladró una vez, corto, y se sentó junto a un bidón abollado medio escondido entre papeles quemados. Ephraim hizo señas al equipo para rodear. Uno señaló la tapa. Todavía está caliente. Entré con Travis e Iris por el pasillo trasero mientras despejaban el humo. Olía a alfombra quemada y papel chamuscado. En la bóveda, los rollos de registros del condado se habían derretido en una masa negra. Nada que salvar. El daño era quirúrgico, solo la bóveda. Lo demás, casi intacto. Una cámara frente a la biblioteca captó la parte trasera de una plataforma huyendo. La placa llevó a un subcontratista de Bailey. Esa misma tarde, Ephraim detuvo a uno de los hombres de Bailey por una luz trasera rota. Sin drama. Sin persecución. El hombre se quebró en menos de 20 minutos. Dijo dónde se reunieron, que se dijo, y entregó un teléfono prepago usado para coordinar todo. Debía quemar microfilmes y archivos, dijo Travis más tarde. No sabía que había copias. Miré a Resford. El viejo tenía un brillo en los ojos y una bolsa de cuero gastada en el regazo. Te lo dije, sonrió. Algunos juegan damas. Yo respaldo registros. Sacó rollos de microfilme duplicados en casa. Por si acaso, dijo, como si fuera lo más normal. Ephraim digitalizó los cuadros. Cada uno mostraba entradas claras a nombre de Donald Davis. Reclamos minerales, derechos de agua, mapas de parcelas. Y luego, unos 6 meses después, las mismas líneas tachadas y reescritas con otra mano. Resford señaló 2 cuadros. Esta tinta es de otro cartucho, y estas no son las iniciales de la secretaria, dijo. Trabajo junto a ella desde el año 85. Ella hace las R's en bucle. Esta no. Eso se sostiene, dijo Travis. Mejor que lo que les queda, asintió Resford. Mientras Ephraim registraba todo, Iris escribió. No dio nombres. No especuló. Puso hechos, líneas limpias, y cerró con una pregunta.
¿Quién se beneficia cuando los registros desaparecen? El periódico salió a la mañana siguiente. Portada. Sin foto. Solo su firma y el titular. La bóveda del registro arde, la historia se borra. Vi a Dusty dormir bajo la mesa mientras ella escribía, las patas moviéndose como si persiguiera algo en sueños. Conocía esa sensación. Esa noche, el refugio llamó. Venía tormenta. Los callejeros salían de las alcantarillas y necesitaban calor. Tenía 6 corrales limpios y un granero para 4 jaulas más. Tráiganlos, dije. Hacemos espacio. No lo dije en voz alta, pero necesitaba hacer algo real. Mientras hombres grandes jugaban con fuego y movían líneas en mapas, yo necesitaba repartir alimento, poner camas limpias, cortar uñas y curar llagas. Los perros no mienten. No queman registros. No presentan reclamos falsos ni incendian bóvedas. Solo llegan cada día, nariz al suelo, corazón abierto, listos para trabajar. Dusty me enseñó eso sin decir una palabra. Travis pasó cerca de medianoche. No se quedó mucho. Se apoyó en el marco del granero mientras yo terminaba de apilar alimento. Audiencia en 2 días, dijo. Manténganse abajo. Iris dormía en el altillo. Dusty estaba hecho un ovillo al pie de la escalera como un centinela. Yo no dormí. Caminé las cercas con una linterna cada hora, como hacía mi abuelo, aunque no lo supe hasta ahora. Pensé en mi padre. En la camioneta sobre hielo negro. En Doug Perry parado en mi granero como si fuera suyo. Y me hice una pregunta que no me gustó. ¿Puede un hombre ser 2 cosas a la vez y salir bien? La Corte Federal era más fría de lo que esperaba. No solo el aire. Piedra, acero y reglas que no se doblan. El juez Orin Vale no estaba en el estrado. Travis logró su recusación por conflicto, y un juez visitante tomó su lugar. Cabello gris, mirada firme, cero paciencia para teatro. Nos levantamos cuando nos dijeron, nos sentamos cuando nos dijeron. Eso fue todo. Travis comenzó limpio y despacio. Puso la cadena de custodia. Exhibición por exhibición. El cofre. Las cartas. La nota de Geater. El mapa abierto. Los rumbos alineados con la tierra como si siempre hubieran pertenecido ahí. No apuró nada. Resford Dames declaró después. Habló con precisión. Explicó levantamientos antiguos y cómo se puede cambiar el papel sin mover la tierra. El mapa de Donald establecía título e intención. El microfilme mostraba alteraciones posteriores. El juez asintió. Iris declaró. Sin drama. Contó cómo oyó hablar del litio. Cómo se burlaron de perder a la chica. Cómo Dusty se interpuso. Cómo el túnel la llevó a mi granero cuando no tenía a dónde ir. No miró a Bailey. Miró al juez. Luego vinieron las fotos. Mi abuelo, joven, junto a un manantial con familias reunidas. Fechas, notas. Lugar seguro. Mantener la puerta abierta. Entonces lo entendí. El túnel no era solo para esconder mapas. Era una salida. Iris me apretó los nudillos una vez. La secretaria del condado declaró después. Dijo no recordar. Travis mostró 2 entradas distintas. ¿Son ambas suyas? Silencio. No. ¿Cuál no? No respondió. El juez rechazó la objeción. Algo cambió en la sala. En el receso vi a Doug Perry. Pidió declarar. Dijo que Bailey padre se jactaba de la roca. Que mi padre se negó. Contó la historia final. Una ventisca. Mi padre lo ató a un cedro hasta el amanecer. Le debo la vida, dijo Doug. No puedo cargar más con esto. Dio nombres. Fechas. El alguacil arrestó a un empleado afuera. El juez falló ahí mismo. Los reclamos de Donald eran válidos. Los derechos regresaban a la familia Davis. Los traslados fraudulentos eran nulos. Había caso penal. No lloré.
Puse la mano en el cuello de Dusty. Sentí su cola golpear una vez. 94 días después, regresé por el camino largo. La tierra se veía distinta. Abrí ventanas. Limpié. Puse la tetera de Geater en la estufa. Construí una mesa nueva. Luego le pedí a Iris que caminara conmigo. Saqué un anillo sencillo. No sé qué sigue, dije. Solo sé que quiero compartirlo. Dijo que sí. Colocamos letreros nuevos. Contraté a Caleb Yazzi y Nora Beay. Pagamos justo. Hablamos con el consejo. Restauración primero. Resford me mostró mapas viejos. Construí un banco de pino. El refugio trajo 5 perros. Dusty se quedó junto a una perra de 3 patas llamada Juniper. Visité la tumba de Geater. Dejé la carta bajo una piedra. Algunas noches aún despierto esperando oír llantas en la grava. Entonces camino la cerca. Las ranas cantan. La tierra sigue hablando. Bailey cayó. Vale renunció. Sus nombres se perdieron en letras pequeñas. Doug aceptó un acuerdo. Una condena más leve porque dijo la verdad y dejó al descubierto toda la red. Quién sabía qué, quién se reunió con quién firmó y bajo qué presión o por qué precio. Le escribí una vez. Le dije que mi padre le habría dado las gracias, pero también le habría dicho que la próxima vez lo hiciera mejor. Doug respondió con 4 líneas. La última decía, lo intentaré. El tribunal fijó la herencia de los Davis en poco menos de 5.600 acres. Derechos minerales completos según los registros que había presentado Donald, además de prioridad sobre el arroyo a lo largo de 9 millas de curso. Ese número, en el papel, no significaba mucho para mí. Pero la primera vez que me paré en la cresta norte y vi el pasto ondular de una cerca a la otra como si respirara, entonces lo entendí. Esa tierra no eran números. Era movimiento. Iris y yo firmamos el memorando de cogestión del agua con el consejo justo antes de la temporada de siembra. Limitamos las extracciones totales, redactamos una sección sobre medición de caudales después de las tormentas e incluimos una junta local de revisión para resolver disputas. Iris insistió en que agregáramos una norma, que cada tubería nueva tuviera que incluir una escalera para la fauna. Dijo, si tomamos, debemos algo. Tenía razón. Analizamos con cuidado el tema del litio y hablamos con 3 empresas. La que elegimos presentó un plan que no destrozaba las colinas ni mataba los manantiales. Modelo cooperativo, pagos locales y un fondo de restauración financiado por adelantado, antes de que nadie viera un solo peso. Y el contrato incluía una cláusula de cancelación total, una sola infracción y quedaban fuera. Sin apelaciones, sin vacíos legales, sin apretones de manos a escondidas. Pasé el resto de la primavera convirtiendo el granero oeste en un refugio como debía ser. 10 corrales, lámparas de calor, respiraderos en el techo, tapetes de goma y camas elevadas que construí con tarimas viejas y tablas de cercas. Cada sábado por la mañana llega una fila de niños para pasear a los perros. Traen galletas y cuentos. Dusty se pavonea entre ellos como un capataz, cola en alto, revisando las puertas como si fueran a soltarse en cualquier momento si él no las vigila. También aseguramos el túnel. Una puerta nueva de acero, acceso con llave, bien cerrado, pero accesible. El consejo, los bomberos y rescate tienen copias. No para ocultar nada esta vez, sino para protegerlo. Dentro, justo después del umbral, colocamos una pequeña placa de bronce con el nombre de Donald. Debajo, una línea que escribió Iris, una buena puerta se abre a quien la necesita. A veces me quedo ahí y la leo en voz alta, solo para asegurarme de que todavía significa algo. Todavía aparecen camionetas de vez en cuando, hombres que pasan despacio frente al portón. Placas de otros estados, luces altas incluso de día. Está bien. Que vean. Que vean las cercas reparadas. Los campos reverdeciendo. Un perro mestizo tirado bajo el molino, gobernando el lugar desde un parche de sombra como si fuera el dueño de la tierra sobre la que descansa.
Que vean lo que conservamos y lo que entregamos. Ya no ardo como antes. La rabia no se ha ido, pero tampoco está hirviendo. Estoy firme. Y eso es algo. El mundo aprieta a un hombre y mira que sale. Yo salí sostenido por una mujer que no soltó. Y por un perro que supo lo que era correcto antes que yo. La gente dice que ganamos. Yo no lo veo así. Nos negamos a ceder. Hicimos que los mentirosos respondieran. Desenterramos la verdad y la plantamos a la luz del día. Eso no es una victoria. Es lo que le debes a la tierra cuando dices que es tuya. Ahora solo hay cercas, agua, perros y una mujer que me dice cuando estoy siendo un tonto. Eso no es gloria. Es una vida. Y esa sí puedo cargarla sin problema. Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. Si tuvieras una segunda oportunidad para recuperar algo que le robaron a tu familia, ¿la tomarías? ¿Incluso si te costara la paz? Si esta historia te tocó de alguna manera, toca el botón de apoyo para que llegue a más personas. No olvides darle like y suscribirte. Es solo un clic, pero significa mucho. Y deja un comentario abajo, aunque sea gran historia o tu propia opinión. Me encantaría saber qué piensas. Gracias por escuchar. YouTube eligió esto para ti. Tócalo. Veamos si acertó.